En la entrevista, le pregunté al emperador del cine si estaba enamorado en secreto. Llamó a la persona que amaba allí mismo, frente a todos. Me quedé a un lado, mirando el programa con diversión. Un momento después, sonó mi teléfono. La audiencia estalló al instante. En mi primer día de trabajo me asignaron entrevistar al popular emperador del cine, Antonio Spencer. Mi colega Amy me miró con alegría, claramente esperando que me equivocara. Solo espera, vas a arruinar esta entrevista. En la industria del entretenimiento, todos sabían que Antonio era frío y distante. No participaba en programas de entretenimiento y nunca aceptaba entrevistas a menos que estuvieran relacionadas con la promoción de sus películas. Pensando que no había ninguna posibilidad de que aceptara, no me lo tomé en serio. Le envié un mensaje a su asistente de manera informal: ¿Antonio está libre este domingo? Nos gustaría que asista a una entrevista. Al preparar las preguntas de la entrevista escribí: ¿cuál es tu apellido? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuándo planeas tener hijos? Mi mejor amiga preguntó: ¿y si realmente aparece? Eso sería genial, respondí. Lo llamaré Dios en la televisión en vivo. Pero lo que nunca esperé fue que al día siguiente, recibí la confirmación de que Antonio había aceptado la solicitud de entrevista. Hasta ahí llegaron los rumores. ¿Este era el emperador del cine que supuestamente no hacía nada más que promociones cinematográficas? Como superestrella, Antonio tenía una enorme base de fans y sorprendentemente buenas relaciones públicas. El día de la entrevista, el estudio estaba lleno de fans. La gente del público susurraba entre sí: «Oh, Dios mío, es Antonio. Antonio. Mi esposo. Te amo. Estoy tan celosa de esta presentadora. Ella puede estar tan cerca de él». La expresión de Antonio permaneció indiferente. Su rostro impecable no traicionó ningún rastro de emoción. Vestido simplemente con una camisa blanca y pantalones de traje. Exudaba un encanto y una elegancia sin esfuerzo. De pie tan cerca de él, no pude evitar respirar profundamente, aturdida por su belleza. Mi compañera de trabajo Amy, que siempre parecía tenerla tomada conmigo, de repente me dio una bebida. Me pareció sospechosa, así que no la tomé. Ella se burló: «Es para el señor Spencer. No te hagas ilusiones. La única razón por la que conseguiste esta entrevista es pura suerte». «¿Es así?» «Bueno, ni siquiera has tenido la suerte suficiente para eso», pensé. Sin querer interactuar con ella, tomé la bebida y se la entregué a Antonio sin prestar mucha atención a su expresión. Dejé la bebida con sabor a melocotón sobre la mesa. «Señor Spencer, tómate una copa». Los delgados labios de Antonio se movieron como si estuviera a punto de hablar, pero su asistente se acercó de repente, luciendo disgustado. «El señor Spencer ya ha dicho que no bebe bebidas», dijo el asistente con brusquedad. El joven asistente, que parecía tener poco más de 20 años. Parecía albergar una inexplicable hostilidad hacia mí. Me devané los sesos y solo pude pensar que era porque mis preguntas de la entrevista debían haber parecido algo poco profesionales. Pero ¿cómo se suponía que iba a saber que este emperador del cine de repente decidiría honrar mi insignificante programita con su presencia? En ese momento el público comenzó a susurrar de nuevo: ¿no sabe el anfitrión que Antonio nunca bebe nada más que agua? ¿Y con sabor a melocotón? Odia los melocotones. Es obvio que no quería venir aquí. Pobre Antonio. Como anfitrión profesional, mi primer instinto fue retirar la bebida de inmediato. Sin embargo, justo cuando la alcé, mis dedos rozaron las frías yemas de los dedos de Antonio. Sorprendida, retiré rápidamente mi mano. Cuando levanté la vista, estaba sonriendo, sus labios se curvaron ligeramente, sus dedos callosos por años de actuación acariciaban suavemente el vaso. Su voz era profunda y melodiosa mientras se reía suavemente. «De hecho, me gustan las bebidas con sabor a melocotón». Estaba atónita. Su asistente estaba atónita. El público. Totalmente atónito. Mi corazón se saltó un latido mientras trataba de calmar mi pulso repentinamente acelerado. Antonio bajó la mirada y tomó un sorbo del vaso. En la puerta, Amy se quedó paralizada de incredulidad, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y frustración antes de lanzarme una mirada penetrante. La miré a los ojos con una sonrisa educada y le dije: «Quiero agradecerle a mi colega Amy por preparar los refrigerios de hoy. Vamos a darle un aplauso por su arduo trabajo». La sonrisa forzada de Amy se curvó bajo las luces del estudio. «Mientras el señor Spencer lo disfrute», murmuró torpemente y luego se alejó rápidamente con sus tacones altos. A partir de ese momento, todo pareció ir sobre ruedas.
Cualquier cosa que preguntara a Antonio respondía sin dudar. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban y una inexplicable calidez me subía por el cuello, haciendo que mi corazón se acelerara. Aunque las preguntas se centraban principalmente en su carrera como actor, los murmullos de la audiencia comenzaron a tomar un rumbo diferente. ¿Por qué Antonio parece inusualmente amable hoy? ¿No hizo llorar a un periodista en sus primeros días? ¿Soy solo yo, Antonio y el presentador se ven bien juntos? Ni siquiera se conocen. Deja de inventarte cosas. Me concentré en mi guión y, después de mucho debate interno, decidí hacer la única pregunta personal del día. Señor Spencer, este año cumple 27 años. Desde sus días de estudiante hasta ahora en la industria del entretenimiento, ¿alguna vez ha tenido un amor secreto? Y si es así, ¿podría llamarla en vivo? En el momento en que las palabras salieron de mi boca, vi que los índices de audiencia del programa en vivo aumentaron drásticamente. Sabía que esto llamaría su atención. Sonreí internamente. Además, la nueva película de Antonio presentaba una subtrama sobre el amor no correspondido, lo que hacía de esta una oportunidad promocional perfecta. Sin dudarlo, Antonio sacó su teléfono y comenzó a marcar. Pero tan pronto como se conectó la llamada, mi teléfono, que estaba apoyado en la mesa, de repente comenzó a vibrar. Casi escupí el agua que estaba bebiendo. ¿Quién diablos me está llamando ahora mismo? ¿No entienden lo mal que se ve este momento? Miré el número desconocido y me quedé congelada en mis pensamientos. La atmósfera en el estudio tomó un giro inusual. ¿Por qué sonó el teléfono de Julia Dean justo cuando Antonio hizo una llamada? ¿Podría ser que está llamando a Julia? Tengo una teoría atrevida. Miré de reojo a Antonio. Su flequillo oscurecía parcialmente sus ojos, pero se mantuvo sereno como siempre. Con su calma característica, dijo, ¿qué piensas? ¿Esta misteriosa chica responderá a la llamada? Tragué saliva con fuerza, aplastando la idea imposible que se estaba formando en mi mente. Deslicé mi teléfono fuera de la mesa. Presioné rechazar. Al mismo tiempo, el teléfono de Antonio sonó con una notificación de llamada finalizada. Miró la pantalla cuando su llamada fue rechazada, su expresión ilegible. Mientras tanto, observé los vertiginosos números de audiencia, atrapada entre la sorpresa y un creciente dolor de cabeza. La coincidencia fue tan extraña que hasta yo casi creí que yo era la persona a la que había llamado. Después de la entrevista, los titulares de las noticias del mundo del espectáculo explotaron esa noche: el amor secreto de Antonio, la llamada rechazada de Antonio y Julia. Antonio: me gustan mucho las bebidas con sabor a melocotón. Nadie podría haber predicho que Antonio Spencer, la estrella notoriamente reservada que nunca había estado involucrada en ningún escándalo, llegaría a los titulares conmigo, un presentador desconocido. Entré en pánico. Mientras veía a los internautas hurgar en mi vida privada, temí que descubrieran todo sobre mí. Apresuradamente publiqué una aclaración. Fue solo una llamada spam, chicos. Por favor, no me malinterpreten. Los comentarios fueron implacables: no te creo. Demuéstralo devolviéndome la llamada. Para mi consternación, el propio Antonio se unió y comentó: yo tampoco creo en tu explicación. Miré su comentario con incredulidad. ¿En serio, señor? De todas las veces, ¿o que estás revolviendo el avispero ahora? Me devané los sesos. ¿Podría tener algo que ver con la bebida? ¿Antonio estaba jugando conmigo deliberadamente? Con creciente inquietud, me dirigí al vestuario. Allí estaba, sentado solo en una silla, hojeando su teléfono casualmente. Sin siquiera levantar la vista, dijo en voz baja: cierra la puerta, por favor. Ah, está bien, respondí y obedecí rápidamente. Cuando se dio cuenta de que era yo, no pareció sorprendido. Entonces escuché que la llamada que recibiste antes era un anuncio spam. Asentí con la cabeza vigorosamente. Sí, pero no la atendí. Rechacé la llamada. Está bien entonces, dijo. Su tono mezclado con intriga. ¿No quieres volver a llamar y ver de qué se trataba? Me atraganté con el aire, tosiendo incontrolablemente. ¿La superestrella es realmente tan entrometida? ¿Quién está entrevistando a quién aquí? Busqué mi teléfono, pero rápidamente lo volví a meter en mi bolso. De repente, un miedo irracional se apoderó de mí. ¿Y si realmente había algo extraño en esa llamada? Durante varios días, el nombre de Antonio dominó las listas de tendencias, y justo debajo estaba el mío. Y así, sin más, me hice famoso. La empresa me asignó una asistente y priorizó numerosos recursos para mí. A mí, mientras tanto, estaba furiosa. Nunca me di cuenta de que tenías lo necesario para enganchar a un emperador del cine,
espetó con un tono que destilaba celos. A mis espaldas difundió rumores, me estaban reteniendo, era un descarado y no podía condenar ese comportamiento lo suficiente. Sin embargo, en privado. Intentó en secreto desenterrar la dirección de algún magnate rico. No tenía tiempo para molestarme con sus payasadas. Estaba demasiado ocupado. Durante los raros momentos de tranquilidad, mis pensamientos volvían a la llamada que me había hecho famoso de la noche a la mañana. Una noche sin luna, envuelto en mi manta, finalmente decidí devolver la llamada. El silencio a mi alrededor era tan profundo que podía escuchar mi propio latido del corazón golpeando en mis oídos. «Hola». Una voz desconocida de hombre se escuchó del otro lado de la línea. Estaba segura de que nunca la había escuchado antes. Así que realmente había sido un error. Aliviada, exhalé y estaba a punto de colgar cuando... ¿Quién llamó? La voz profunda y magnética de Antonio se escuchó desde el otro lado de la línea. Años de actuación le habían dado a su tono una cualidad metálica fría y distintiva, imposible de confundir. Me quedé congelada. Con la boca abierta por la sorpresa. El hombre que había respondido inicialmente la llamada respondió: «Es un número aleatorio que termina en 9997. Podría ser uno de tus fans acosadores. Voy a colgar». El tono de Antonio se agudizó de repente. «Espera». Hubo un breve sonido susurrante antes de que Antonio claramente tomara el teléfono él mismo. «Hola». En pánico bajé la voz. «Hola, soy Anna de un concesionario de automóviles. ¿Estás interesada en mejorar tu auto?». El otro lado se quedó en silencio durante 3 segundos antes de que una suave risa rompiera el silencio. «¿Julia?». Colgué de inmediato. Esto era absurdo. En ese momento, la realidad me golpeó como un tren de carga. La llamada anterior de Antonio sobre su amor secreto estaba destinada a mí desde el principio. Esa noche apenas dormí. Mi mente estaba consumida por un pensamiento: ¿qué pasa si Antonio Spencer realmente está enamorado de mí? Lo que no esperaba era la tormenta que se desató en las redes sociales al día siguiente. ¿El vídeo de Antonio sonriendo en el set está enamorado? Hice clic en el tema de tendencia y encontré el vídeo con más me gusta. La escena con poca luz mostraba los rasgos cincelados de Antonio bañados en una cálida luz dorada. Sentado en una silla alta, inicialmente había estado concentrado en su guión, su expresión fría y seria. Pero en el momento en que su agente le entregó una llamada telefónica, su rostro se suavizó en una sonrisa radiante. Si no me equivoqué, ese momento coincidió exactamente con la llamada que había hecho. Mientras tanto, la sección de comentarios estaba en llamas. Su agente estaba prácticamente perdiendo la cabeza. «Lo he dicho cientos de veces, Antonio no está saliendo con nadie. Sigan difundiendo rumores y los demandaré a todos y cada uno de ustedes». ¿Creen que una llamada telefónica demuestra que está enamorado? ¿Por qué no se postulan todos para unirse al equipo de Sherlock Holmes? Vivo con él las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿No creen que yo sabría si algo estuviera pasando? Pero los internautas no se detenían. ¿No dijo que estaba enamorado? ¿Podría haber sido él quien llamó? ¿Esa sonrisa tonta? He visto la misma en mi hermano menor enamorado. Está completamente enamorado. Mírenlo sonriendo como un tonto. El momento que más temía llegó cuando un comentarista con ojos de águila intervino: «porque tengo la sensación de que fue esa presentadora Julia Dean quien lo llamó». Limpiándome el sudor frío de la frente, recé en silencio para que nadie notara ese comentario. Por desgracia, Internet siempre desafía las oraciones. En cuestión de horas habían desenterrado mi alma mater, mi equipo de animadoras del instituto e incluso detalles menores que yo había olvidado sobre mí misma. Para mi sorpresa, se descubrió que Antonio y yo nos habíamos graduado del mismo instituto. En aquel entonces él era delgado, no tenía la piel especialmente clara y no era tan llamativo como ahora. Pero incluso entonces, sus rasgos afilados y bien definidos destacaban. Habían pasado años desde que había dejado el instituto y no recordaba haberlo visto nunca allí. Aún así, un pensamiento completamente narcisista se coló en mi mente: ¿podría ser que estuviera enamorado de mí desde el instituto? Esta fantasía se hizo añicos 2 días después. El equipo de filmación actual de Antonio trabajaba cerca de mi empresa, por lo que de vez en cuando pasaba por mi estudio para interactuar con el público, una agradable sorpresa para todos. Dado su estatus, la empresa no podría haber estado más feliz de proporcionarle un espacio privado cada vez que venía. Pero cada vez que venía, las miradas de mis colegas inevitablemente se dirigían hacia mí. Sí. También formaban parte de la multitud de Internet. Incluso lanzaron una encuesta en línea:
¿Julia Dean es la chica que le gusta a la superestrella? La apuesta mínima era de $5 y los ganadores obtenían el doble de su apuesta. Como resultado, de repente me vi rodeada de personas que intentaban convencerme a diario de mi supuesta relación con Antonio. Bajo el peso de su incesante presión, una vez más me encontré compartiendo un marco con Antonio. Ese día, él acababa de regresar a su sala de estar después de terminar el trabajo. Cuando estaba a punto de llamar a la puerta, escuché la voz enojada de su agente desde adentro. ¿Por qué insistes en venir aquí? ¿No sabes cómo evitar que hablen de ti? Sé honesto conmigo, ¿estás secretamente interesado en esa chica? Mi mano se congeló en el aire y me apoyé en la puerta, escuchando a escondidas en silencio. Un momento después, la voz tranquila y fría de Antonio sonó, no. Esa única palabra fue clarísima. Por un momento fugaz. Sentí una punzada inesperada de decepción. Entonces, ¿todo lo que había hecho estos últimos días era solo para publicidad? No es de extrañar que los temas de actualidad nunca dejaran de ser tendencia, pero él nunca se atrevió a aclarar nada por sí mismo. Esa noche empezó a lloviznar, el cielo se puso sombrío y el viento se levantó. Cuando llegué a la entrada de la empresa, me di cuenta de que había olvidado mi paraguas. Mirando hacia adelante vi a Antonio sentado en su coche. La ventanilla estaba bajada hasta la mitad, revelando su mirada profunda y contemplativa. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que se diera la vuelta y le murmurara algo a su asistente. Un momento después el asistente salió y caminó hacia mí. Señorita Dean, es incómodo caminar bajo la lluvia. Permítanos llevarla a casa. Los ojos de Antonio se curvaron ligeramente mientras me miraba, irradiando una suave calidez. Si no hubiera escuchado la conversación con su agente, podría haber seguido atrapada en la historia que había elaborado con tanto cuidado. En verdad, se merecía el título de emperador del cine, no había un solo defecto en su actuación. ¿Qué haces ahí parada? Adelante. Julia, que olvides de pedirle un autógrafo al señor Spencer. Te juro que el dinero del premio de la encuesta me está llamando. Mis colegas pasaron en fila, cada uno lanzando sus comentarios juguetones. A mí se acercó sosteniendo un paraguas. Los celos eran evidentes en su tono cuando dijo, todo el mundo sabía que iba a llover hoy. ¿Dejaste deliberadamente tu paraguas en casa? Sin perder el ritmo, le arrebaté su paraguas. Déjame tomar prestado el tuyo. Puedes llevarte el auto del señor Spencer en su lugar. Su expresión enojada cambió inmediatamente a una de confusión, como si estuviera pensando, ¿realmente podría caer en mis manos una oportunidad tan grande? Pero cuando llegó al auto, el asistente de Antonio la detuvo con disculpas. Lo siento. El coche está lleno. Haré los arreglos para que otro coche te recoja. Mi segunda entrevista con Antonio estaba prevista para el viernes por la noche. El tema esta vez era la vida en el campus y entre los invitados había dos actores, Trevor White y Lily Blake. En un principio se suponía que yo iba a presentar el programa, pero en un movimiento de último momento para ganar influencia, la empresa añadió un segmento interactivo en el que los chicos maquillarían a las chicas. Para empeorar las cosas, me sustituyeron como presentadora por Amy y me pusieron en la lista como una de las participantes. Esto significaba que Trevor o Antonio me maquillarían. La grabación empezó y no había forma de que me echara atrás. Me incliné silenciosamente hacia Trevor y le susurré, ¿puedes formar equipo conmigo más tarde? Amy, siempre oportunista, se dio cuenta de esto y anunció en voz alta, Julia, ¿estás intentando evitar formar equipo con Spencer? Su voz era tan fuerte que todo el mundo la oyó. El público empezó inmediatamente a analizar demasiado, están intentando evitar que se hable de ellos. Definitivamente está pasando algo sospechoso. La expresión de Antonio cambió. ¿Está celoso? Apuesto $5 a que Antonio y Julia terminan en el mismo equipo. Mientras bebía mi agua podía sentir la imaginación del público desbocada. Lancé una mirada fulminante a Antonio culpándolo en silencio por provocar todos estos chismes. Antonio, luciendo elegante sin esfuerzo con su traje a medida, pareció malinterpretar mi mirada. Con una leve sonrisa, dijo, haré equipo con Julia. No soy muy bueno con la gente nueva. Me resigné a la propuesta pensando que Antonio, al ser mayor y presumiblemente haber tenido citas antes, sabría una cosa o dos sobre maquillaje. Sostenía un pincel en sus delgadas y rubias manos, su nariz afilada y sus pronunciados huesos superciliares le daban un aire de concentración. Sin embargo, sus técnicas eran torpes. El pincel se movía inestablemente frente a mi cara. No te muevas, dijo con seriedad, su expresión era de intensa concentración, como si estuviera realmente orgulloso de su trabajo.
Contuve la respiración, nuestra proximidad era tan cercana que podía ver la profundidad de sus ojos oscuros. De vez en cuando mi corazón se saltaba un latido. Desde el público se alzaban voces de emoción, se ven tan bien juntos. Antonio definitivamente debería hacer un drama romántico. El perfil de Julia es impresionante. Está bien, suéltalo. ¿Cuándo se harán públicos estos dos? Mi corazón se aceleró, pero me recordé desesperadamente, él solo está siguiendo los rumores. Perdida en mis pensamientos, no noté que se acercaba más con un lápiz labial hasta que fue demasiado tarde. Sorprendida e instintivamente giré la cabeza hacia un lado y mis labios rozaron la cálida yema de su dedo. Salí rápidamente del marco de la cámara y miré a Antonio. Para mi sorpresa, las puntas de sus orejas estaban sonrojadas. Vaya. Realmente está comprometido con esta actuación. Mientras tanto, Trevor y Lily ya habían terminado su maquillaje y ahora estaban vestidos con uniformes de secundaria, luciendo como un par de adolescentes sacados directamente de una película de mayoría de edad. Amy, fingiendo ser profesional, empezó a preguntar, ¿alguien tiene un recuerdo divertido o inolvidable de la escuela secundaria? Trevor fue el primero. Cuando era estudiante de primer año, me desmayé en el vestuario de los chicos. No estoy seguro de si eso cuenta. Lily siguió, riendo. Una vez intenté bajar las escaleras con tacones por primera vez, al igual que nuestro maestro, y terminé golpeando al profesor de física en la cara con mi zapato. Cuando fue el turno de Antonio, pensó por un momento antes de compartir, recuerdo algo de mi segundo año. Había una niña de pelo corto que accidentalmente entró en el aula equivocada. Se sentó en mi escritorio. Comió el almuerzo que yo mismo había preparado y luego tuvo la audacia de decir que no sabía bien. El público estalló en risas y presionó a Antonio para obtener más detalles. ¿Y luego? ¿Qué pasó después? Antonio se rió entre dientes, burlándose deliberadamente de ellos. Bueno, puede que se los cuente a todos algún día. Alguien entre la multitud especuló audazmente, espera, no me digas que esa chica se convirtió en tu amor platónico. En ese momento todas las miradas, incluida la de Amy, se dirigieron hacia mí. Escuché que tú y Antonio fueron a la misma escuela, Julia, agregó alguien. La sonrisa en mi rostro estaba comenzando a congelarse. No era solo que fuéramos a la misma escuela, la chica de cabello corto que entró en el aula equivocada y se comió su almuerzo era yo. En ese momento pensé que la comida era algo que mi papá me había traído, así que la comí sin pensarlo dos veces. ¿Quién habría adivinado que había agarrado el almuerzo equivocado? Peor aún. Esa comida me dio dolor de estómago por el resto de la tarde. Esforzándome lo mejor que pude para mantener la compostura, respondí, sí, estábamos en la misma escuela. En ese entonces el señor Spencer ya era destacado, un estudiante destacado, socialmente hábil, la estrella de la escuela. Fue realmente un honor haber sido su compañero de clase. Antonio intervino de repente, ¿me conocías en ese entonces? Por supuesto que no. Pero no podía admitir que no sabía nada de él, sus fans me habrían destrozado. Esquivé la pregunta con un vago, claro, supongo. Bajó la voz, sus pestañas proyectaron sombra sobre sus ojos mientras parecía ligeramente abatido. Pero nunca aceptaste la carta de amor que te di. La sala quedó en silencio mientras sus palabras sorprendieron a todos, incluyéndome a mí. Forcé una risa y respondí, señor Spencer. Es un bromista. Antonio se volvió hacia el público y sonrió. Solo estoy tratando de animar las cosas. No lo tomen en serio. Los comentarios casuales de Antonio de ese día, intencionales o no, solo alimentaron los rumores de que yo era la chica de la que había estado secretamente enamorado. Todos creían que le gustaba. Lo que no sabían era que yo era simplemente parte de su estrategia de relaciones públicas. Revisé los hashtags de tendencia, leyendo los comentarios debajo de cada publicación. De un estudiante pobre a un nombre familiar, albergando un flechazo de 10 años, qué historia de amor conmovedora y épica. ¿Cuándo se casarán estos dos? Ya estoy planeando su regalo de bodas. Sabía que esa llamada era para Julia. No hay forma de que fuera solo una coincidencia. Incapaz de defenderme, inicié sesión en una cuenta de correo electrónico y comencé a publicar mis frustraciones. ¿No parece esto un truco publicitario? ¿10 años de amor secreto? Vamos. Nadie es tan devoto en la vida real. Mira la sonrisa de Julia, claramente esforzada. Obviamente la están arrastrando a esta tontería. Las respuestas llegaron en masa, solo eres un odiador. No entiendes el amor. ¿Alguna vez has experimentado un amor no correspondido? Claramente no. Probablemente esté abrumada por la emoción.
Por supuesto que su sonrisa parece poco natural. Incluso mi mejor amiga, que me conocía de cabo a rabo, me llamó. ¿Por qué no me dijiste que has estado involucrada con Antonio todo este tiempo? ¿Y mi mamá? Entró en mi habitación, radiante, y me preguntó, entonces, ¿dónde está mi maravilloso yerno Antonio? ¿Me lo estás ocultando? En ese momento me di por vencida. Tal vez estar en una pareja falsa con Antonio no fuera tan malo después de todo. Al menos estaba ganando fama y fortuna, y me ahorraba tener que soportar los planes casamenteros de mi madre. Reforcé mis defensas mentales y decidí no evitar más a Antonio. Durante los últimos días. A mí me había estado lanzando comentarios sarcásticos, todavía no lo admites, ¿eh? Actúas como si fueras inocente, pero quién sabe qué tipo de trucos hiciste entre bastidores para atrapar al emperador del cine. Obviamente esa llamada era para ti, y todavía estás fingiendo que no sabes nada. Sin levantar la vista, respondí con indiferencia, sí, era para mí. ¿Y qué? Tú era. Era evidente que no esperaba que fuera tan directa. Te has vuelto tan atrevida que ya ni siquiera te molestas en fingir, ¿eh? ¿No es eso exactamente lo que estoy haciendo? Antonio está filmando hoy. Cocinaré para él y lo llevaré al set, dije casualmente. La mirada incrédula de Amy casi me quemó un agujero en el cuerpo cuando nuestro jefe aprobó mi permiso. El jefe, que suele ser crítico, incluso me dio una sonrisa inusualmente amable y dijo, adelante. Tienes todo mi apoyo. Nunca olvidé mi personaje asignado como el primer amor inocente. Conmovido por el amor de 10 años del emperador del cine. Cuando llegué a casa, coloqué cuidadosamente todos los ingredientes en la mesa y tomé una foto para publicar en las redes sociales. Todavía recuerdo la primera vez que me comí tu almuerzo por error. Esta vez déjame prepararte uno, decía el pie de foto. Después de eso pedí comida para llevar, la emplaté bien y publiqué otra actualización. Como era de esperar, los fanáticos de Antonio inundaron los comentarios, lo sabía. Están destinados a estar juntos. ¿Quién no se conmovería por un amor de una década por parte del emperador del cine? Qué dulce, qué sano. Como me había demorado demasiado cuando llevé la comida al plató, todos los demás ya habían terminado de comer. Antonio estaba sentado solo a un lado y sus ojos se iluminaron en el momento en que me vio. Lo siento, llego tarde, dije. Probablemente ya hayas comido, ¿verdad?, intervino su asistente indignado. ¿Comer? Te ha estado esperando durante años. Sintiéndome culpable, me disculpé con Antonio. Lo siento, el filete probablemente esté un poco frío ahora. Está bien, dijo sonriendo. Como lo hiciste tú mismo, no me importa. Oh, no. Pero no lo hice yo. Una ola de culpa me invadió. Me agaché cerca y lo observé comer mientras una multitud se reunía para vernos a los dos. Por un momento sentí que estaba filmando una película, con todos los ojos pegados a nosotros. Aunque al principio estaba cansado, no podía permitirme quedarme dormido con todos mirándonos. Esa tarde Antonio volvió a filmar y yo me senté en un sillón cercano, mirando mi teléfono mientras comía algo que Antonio le había pedido a alguien que trajera. En algún momento debí haberme quedado dormida. Cuando me desperté, me encontré acostada en una cama desconocida. Instintivamente revisé mi ropa. Todo estaba en su lugar. ¿Estás despierta?, preguntó Antonio, sosteniendo un vaso de agua. Convenientemente yo tenía sed. No pude evitar pensar que si Antonio quisiera, sería un novio increíblemente considerado. Antonio nunca mencionó el tema de crear revuelo a través de rumores falsos de pareja. A veces, mientras miraba los chismes en línea, le preguntaba casualmente, ¿para una relación como la nuestra, no necesitamos firmar algún tipo de acuerdo? Sin perder el ritmo fingía ignorancia y me entregaba un acuerdo prenupcial. Solo pude suspirar impotente. Este hombre se ha tomado su papel demasiado en serio. Me costaba asimilar el hecho de que se me hubiera dado a conocer públicamente que tenía una relación romántica con Antonio. Mientras caminaba por la calle, un joven fan que no conocía se me acercó emocionado. ¿Está cerca el señor Spencer? Sin pensarlo, le respondí, ¿por qué no vas a preguntarle? Esa noche los rumores de una pelea entre Antonio y Julia ya eran tendencia en Internet. Fue entonces cuando me di cuenta, nuestra relación se había convertido en un espectáculo nacional. Tenía que actuar con un poco más de consideración. Así que, cada vez que estábamos en el plató y había gente alrededor, corría hacia Antonio con una expresión afectuosa. ¿Estás cansado? Te compré un café. Si hacía demasiado calor, lo abanicaba con exagerada preocupación. Antonio, secándose el sudor de la frente, finalmente hablaba.
Hay una habitación con aire acondicionado al lado. ¿Entramos? Echando un vistazo al equipo de grabación y a la multitud, forcé una sonrisa amable. Entonces, inclinándome cerca de su oído, le susurré con firmeza, no. Antonio suspiró, secándose la frente con un pañuelo. Entonces, ¿por qué no te sientas? Te abanicaré en su lugar. ¿Estaba tratando de robarme el protagonismo? No. Al final, ambos estábamos sonrojados y acalorados, al borde de la insolación. Fana, oh Dios mío, Julia está abanicando a Antonio. Fan B, es tan dulce, no me extraña que Antonio haya estado enamorado de ella durante años. Fan C, ambos se están sonrojando. ¿Cómo puede alguien creer que no hay romance aquí? Sonreí. Resignada. Lo que sea que los haga felices a ustedes, fans. Esta rutina continuó hasta que Antonio tuvo que irse a una sesión de fotos fuera de la ciudad. La noche antes de su partida salimos a cenar. No pude evitar pedir una mesa llena de platos. Antonio comenzó a regañar, Julia, estoy un poco preocupado por ti. ¿Tu mano está curada? No olvides aplicarte el ungüento. Me iré por 2 meses. Llámame si me extrañas, Julia, ¿me estás escuchando? Se me estaba cayendo la baba por la comida de marisco cuando su voz interrumpió mis pensamientos. Fue entonces cuando noté que un camarero que estaba cerca nos miraba. Fingiendo emoción, dije entre lágrimas, ¿te vas? ¿Cómo podría tener apetito para comer? Antonio arqueó una ceja, su tono un poco divertido. Pero comiste tanto en el almuerzo, tosí fuerte para interrumpirlo. No te enojes conmigo, te llamaré todas las noches. Pero en mi corazón, todo lo que pensaba era: date prisa y vete. Quiero recuperar mi vida de soltera. Después de que Antonio se fue, mi vida volvió a un ritmo más normal. Tal vez me había acostumbrado demasiado a actuar junto a él. A veces compraba 2 tazas de café e instintivamente quería enviarle un mensaje de texto para preguntarle si quería una. El 5.º día después de su partida, aparecieron en internet fotos de Antonio charlando con una actriz en la playa. En las fotos llevaba una camiseta de manga corta, mostrando sus brazos tonificados, mientras que la mujer a su lado llevaba un vestido floreado, con su pelo largo suelto como una diosa. Desde ese ángulo, su postura parecía algo íntima. La reconocí de inmediato, Clara, la primera actriz con la que Antonio había trabajado. Oh Dios mío, nunca pensé que volvería a ver a Antonio y Clara en el mismo cuadro. Pensé que a Antonio le gustaba Julia. ¿Ella sabe sobre esto? Algunos incluso me enviaron mensajes privados, ¿ya rompieron pero todavía no lo anunciaron? El representante de Antonio finalmente intervino para aclarar en las redes sociales, Clara estaba de vacaciones en la zona y Antonio se había lastimado el brazo durante el rodaje. Ella había traído un ungüento como un gesto amistoso. Pero las preguntas no cesaron. ¿Antonio está herido? ¿Vas a cuidarlo? Estos fanáticos son demasiado. Fue solo un pequeño rasguño en su brazo. ¿Por qué alguien necesitaría cuidarlo por algo así? Ignoré los mensajes, pero pronto comenzaron a extenderse rumores sobre la ruptura de Julia y Antonio. Cuando vi que la situación se estaba saliendo de control, decidí ir a ver a Antonio en persona. No me escabullí exactamente hasta su set, sino que Antonio estaba tan concentrado en la filmación que su teléfono estaba prácticamente inaccesible. Después de hablar con el equipo, me informaron que Antonio había estado filmando toda la noche, había tomado una copa y ahora estaba descansando en el hotel. Su asistente se ofreció a guiarme hasta allí. Aunque su expresión dejaba claro que no me aprobaba. Sus ojos parecían acusarme de ser la mujer intrigante que robó el corazón del emperador del cine. Hotel solo nosotros 2, un hombre borracho. En el momento en que llegué a la puerta, mi coraje flaqueó. ¿Por qué había sido tan impulsiva al venir aquí? Tal vez era mejor dar la vuelta. Después de todo, los paparazzi ya habían tomado fotos de mi llegada. Siempre podría decir que había estado allí. Ha estado filmando toda la noche. Debería descansar. Volveré mañana, dije vacilante. El asistente puso los ojos en blanco. Ustedes 2 ya tienen esa clase de relación. ¿Por qué te da vergüenza? Entonces, antes de que pudiera detenerlo, llamó a la puerta fuerte. Espera, no. La puerta se abrió y allí estaba Antonio. Tenía el pelo húmedo y llevaba una bata blanca con el cuello ligeramente atado, revelando una amplia extensión de piel. Gotas de agua caían por su prominente nuez de Adán, desapareciendo en la tela oscura de la bata. Me froté la nariz torpemente tratando de no mirarlo. Antonio hizo una pausa, claramente sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí? Joe.
¿Por qué de repente estaba tartamudeando? Antes de que pudiera pensar en una excusa coherente, el asistente me dio un suave empujón. No es conveniente hablar afuera. Entra y charla. Luego, muy pensativo, cerró la puerta detrás de nosotros. Me quedé allí completamente estupefacto. ¿Qué podría necesitar discutir con Antonio en privado? Mi único propósito aquí era actuar para el público, no estar sola con él. Este asistente tan poco profesional. Cuando volví a la realidad, me di cuenta de que ya estaba en los brazos de Antonio. El aroma fresco y limpio de su gel de baño llenó mi nariz y mi mejilla estaba presionada contra el calor subió a mi rostro. El brazo de Antonio estaba firmemente envuelto alrededor de mi cintura. Se inclinó más cerca, rozando mi cuello mientras murmuraba. No esperaba que vinieras. Te extrañé. Pero mi atención se centró por completo en la herida en su brazo, un corte de casi 20 centímetros de largo. Parecía profundo con los bordes pálidos y agua todavía adherida a él. ¿Por qué la herida todavía está húmeda? Solté. Se encogió de hombros con indiferencia. Está bien. Se curará pronto. Tu parpadeó con sus ojos muy abiertos hacia mí. ¿Qué pasa? Suspiré. ¿Dónde está el botiquín de primeros auxilios? Déjame encargarme de eso. Afortunadamente había tenido mi parte justa de lesiones al crecer, por lo que tratar heridas era una segunda naturaleza para mí. El aire acondicionado de la habitación zumbó suavemente mientras Antonio me ponía una chaqueta sobre los hombros. De repente me preguntó, ¿qué te hizo venir a verme? Mi mente recordó la imagen de él y Clara luciendo como la pareja perfecta en la playa. No es que esté aquí porque me preocupe que nuestra historia de pareja se desmorone o algo así. Pero en cambio, lo que salió de mi boca fue, vi la foto de ti y Clara. Oh, no. Sonaba demasiado como si estuviera celoso. Antonio hizo una pausa y luego explicó rápidamente, no me malinterpretes. Nos encontramos por casualidad. Ella simplemente trajo algunos medicamentos para mi lesión. Quería decir algo como que Clara es tan amable. No lo estaba pensando demasiado, lo que sea que tengas con ella no me concierne. Pero en cambio mis ojos se desviaron hacia el botiquín de primeros auxilios y solté, entonces ¿y estos medicamentos son de ella? Antonio se inclinó y me dio una palmadita suave en la cabeza. Ella quería dármelos, pero no los tomé. Al instante mi estado de ánimo mejoró, como las nubes que se abren después de una tormenta. Pero entonces me di cuenta de que algo no iba bien. ¿Por qué me sentía así por él? Poco después llegó el día de San Valentín. Antonio había terminado de filmar y con un poco de tiempo libre, aceptó una entrevista. Un periodista le preguntó: ¿cómo planeas pasar el día de San Valentín este año? Todos esperaban ansiosos su respuesta, esperando algo extravagante como llenar una habitación con flores o dar una gran sorpresa romántica. Pero su respuesta fue inesperadamente simple: voy a ver una película. Y así, una vez más, me vi envuelta en uno de los trucos de relaciones públicas de Antonio. Esa mañana, incluso me había dado un regalo, un collar de edición limitada de una marca de alta gama, el único de su tipo en el país. Sospechando, revisé 2 veces en línea para asegurarme de que no fuera una imitación. El cine estaba lleno de parejas ese día, pero Antonio había reservado toda la sala. Cuando tomamos asiento, el vacío a nuestro alrededor era casi surrealista. Estaba tan tranquilo que podía oír el sonido de mi propia respiración. Por un momento me pareció extrañamente agradable. Sin interrupciones, sin distracciones. Solo los dos viendo una película juntos. Pero me había quedado despierto hasta muy tarde la noche anterior y estaba particularmente somnoliento. Antes de poder entender la trama de la película, me quedé dormido. Cuando me desperté ni siquiera había abierto los ojos todavía. Medio dormido, tiré de la manga de Antonio y murmuré suavemente: ¿se acabó? Estoy tan cansado. Entonces sentí una sombra inclinándose sobre mí. Sus labios suaves y un poco fríos presionaron contra los míos. Sentí que mi corazón estaba a punto de explotar. ¿No se suponía que solo debíamos estar actuando? No quiero actuar más, le dije a Antonio. Era tarde y él me acababa de llevar al estacionamiento subterráneo. Me había deseado buenas noches momentos antes cuando solté esas palabras. Su ceño se frunció ligeramente y por un momento pareció perdido en sus pensamientos. ¿Qué? Dije que ya no quiero actuar contigo. Le tomó un momento procesarlo. ¿Crees que todo este tiempo solo he estado actuando contigo? No es así, respondí con la voz temblorosa. Crear la personalidad de un hombre devoto y enamorado, decirlo en voz alta me dejó desorientada.
De repente me di cuenta de que ya no podía tratar esto como una actuación. Había empezado a preocuparme por él. Te escuché a ti y a tu agente hablando ese día, admití. ¿De qué conversación? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Toda esta situación, ¿cuánto tiene que ver con sentimientos y cuánto con cálculos y ganancias? Frunció el ceño, la confusión brilló en sus ojos. ¿Entendiste algo mal? Reconté la conversación palabra por palabra. Tu agente te preguntó si yo te gustaba, y le dijiste firmemente que no. ¿Cuándo? Se quedó en silencio, luego soltó una risita impotente. No solo me preguntó si me gustabas. Me preguntó si me gustabas en secreto. Y dijiste que no. Así es. No me gustaba. Sus ojos se curvaron ligeramente mientras sonreía. Julia. Nunca he ocultado lo que siento por ti. Pensé que lo había dejado suficientemente claro. Así que el problema no era la negación, sino la palabra en secreto. Bajo su intensa mirada, mis mejillas se pusieron calientes. Me golpeó como un maremoto, todas las suposiciones con las que había estado luchando eran infundadas. Esa noche Antonio me acompañó hasta mi puerta y me dio un suave beso en la frente. Cuando te dije que me gustabas a los 17 años, no era una mentira, dijo. Y cuando dije que había estado enamorado de ti durante 10 años, eso tampoco era una mentira. Por alguna razón, mis ojos se sintieron cálidos. Esa noche soñé con la escuela secundaria. Vestía mi viejo uniforme, escuchaba música mientras leía en la pista. Y siempre había un chico merodeando detrás de mí. Mientras Antonio y yo nos deleitábamos en el resplandor de nuestro nuevo afecto. Internet estaba en plena efervescencia. Un tabloide publicó una foto borrosa de cierto anfitrión entrando en un hotel con un magnate inmobiliario. La imagen era granulada y solo revelaba vagos contornos de los individuos. Al principio, la historia no tuvo mucha repercusión. Pero 2 horas después, alguien señaló, esa mujer es claramente Julia. Mira su figura, es inconfundible. Al principio, los internautas no se lo creyeron. Deja de inventarte cosas. Podría decir con la misma facilidad que eres tú en la foto. ¿En serio? Julia dejaría a un emperador del cine guapo y en forma por un viejo panzón. Cualquiera con medio cerebro puede ver que esta no es Julia. Pero el comentario de Amy lo cambió todo, he trabajado con Julia durante años. Puedo decirlo, definitivamente es ella. Internet estalló. Espera, de ninguna manera. Engañó a Antonio. Siempre he pensado que parecía demasiado hábil para su edad. ¿Cómo, si no, habría conseguido tantas entrevistas y grandes trabajos tan rápidamente? Tal vez su relación con Antonio era solo para aparentar y hay un patrocinador rico detrás de escena. Mientras todo este drama se desarrollaba en línea, yo no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque estaba acostada en la cama, con dolor de estómago después de beber la sopa casera de Antonio y culpándolo por mi miseria. Antonio, me envenenaste, gruñí dramáticamente. La primera vez que comí tu almuerzo accidentalmente, también me dolió el estómago. Claramente tus habilidades culinarias necesitan mejorar seriamente. No puedo soportarlo más. Voy al hospital. ¿Y si realmente me mataste esta vez? Antonio había estado genuinamente preocupado al principio, pero tan pronto como me levanté su expresión cambió. Su rostro se puso rojo y torpemente me presionó hacia atrás sobre la cama. Espera un segundo, tartamudeó. Iré a comprarte algo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había pasado. Extendí la mano para confirmarlo y mi rostro se calentó al igual que el suyo. Durante la siguiente hora, Antonio no me dejó olvidarlo burlándose de mí sin descanso. Fue durante este interludio cómico que sonó su teléfono y poco después, vio los rumores salvajes que circulaban en línea. Su expresión se volvió gélida y la rara intensidad en su comportamiento me puso un poco nerviosa. Antonio publicó directamente en las redes sociales, Julia ha estado enferma estos últimos días y no me he separado de su lado. Por favor, deja de difundir rumores falsos. Poco después, alguien reveló que la mujer de la foto borrosa era en realidad Amy. Bueno. Puede que no sobresalga en su trabajo, pero sus habilidades para la campaña de desprestigio son de primera. La ropa de la foto ni siquiera combinaba con el estilo de Julia. Vaya, Amy realmente se esforzó por autodestruirse. Nadie la estaba apuntando, pero aún así decidió meterse en el lío. Cuando se reveló la verdad, Amy se convirtió en el hazmerreír de Internet. Abrumada por la reacción negativa, renunció a la empresa. Después de que Amy se fue, la empresa contrató a un nuevo colega, que fue asignado para sentarse a mi lado.
Era joven, entusiasta y ansioso por aprender, así que a menudo me encontraba compartiendo consejos con él, aunque, para ser justos, no tenía muchos para ofrecer. Un día, estábamos parados en la entrada de la oficina charlando cuando de repente susurró: «Julia, ¿no está Spencer aquí para recogerte?» «¿Qué?». Miré a mi alrededor, confundida. ¿Cuándo llegó? «Lleva estacionado allí unos 20 minutos», respondió el colega, señalando un auto que había estado parado cerca. Sintiéndome culpable por no haberlo notado, me despedí rápidamente y me subí al auto. «¿Por qué no me avisaste que estabas aquí?», pregunté mientras subía. Antonio estaba sentado en el asiento trasero con una gorra de béisbol. Golpeó con el dedo el apoyabrazos y respondió con frialdad: «No quería interrumpir tu conversación». Ese tono. Uf. Algo no cuadraba. Antonio tiene muchas cualidades maravillosas. Pero sus celos no son ninguna broma. Debido a nuestras apretadas agendas, no nos vemos a menudo, lo que lo deja un poco inseguro, especialmente cuando se trata de chicos más jóvenes y entusiastas con los que trabajo. Esa noche me tenía acorralada contra la pared, haciéndome repetir una y otra vez: «Te juro que eres la única en mi corazón». Pero honestamente, puedes culparme por disfrutar de la atención. Esos jóvenes compañeros de trabajo de rostro fresco realmente son demasiado encantadores. La primera vez que Antonio y yo fuimos a casa para Navidad, la casa se llenó de repente de gente. Había parientes de mi madre, parientes lejanos de ella, parientes de mi padre y parientes lejanos de él. Casi todos aparecieron. Y por supuesto muchos de ellos eran fanáticos de Antonio, ansiosos por pedir autógrafos. Algunos parientes incluso trajeron a sus hijos, quienes dulcemente nos llamaban tío Antonio y tía Julia. Antonio los entretuvo pacientemente, repartiendo los regalos de Navidad uno por uno. En tono de broma, le pregunté: «¿Dónde está mi regalo de Navidad?». Antes de que pudiera responder, mi madre intervino con una sonrisa burlona: «Eres demasiado mayor para seguir esperando regalos». Antonio asintió con la cabeza. «Mamá tiene razón». Fingiendo estar ofendida, resoplé y me alejé. Más tarde esa noche, después de tomar una ducha, me acosté en la cama mirando mi teléfono. Mi mano rozó algo duro debajo de mi almohada. Curiosa, lo saqué y encontré una caja exquisitamente elaborada. Al abrirla, me recibió la vista de un anillo. Antonio todavía estaba en el baño. Sin dudarlo, me levanté y envolví mis brazos alrededor de su cintura desde atrás. Se congeló por un momento, su respiración era pesada antes de que su voz saliera baja y ronca. «No empieces nada, todavía estamos en la casa de tus padres». Ignorándolo, me acurruqué contra su espalda y murmuré: «Te amo tanto, Antonio». Fin.